Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos y amigos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La gloria es de Dios siempre y será de Dios la gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es el principio de todas las cosas. La Biblia dice que Él es principio y fin, alfa y omega. El que ha de venir por su iglesia. Y la iglesia ha de estar preparada para ese momento, que el día de la hora nadie lo sabrá, ni aun los ángeles del cielo. Pero hay señales que dictan que Cristo está a las puertas en algún momento menos esperado, porque la Biblia dice, en el momento que menos lo esperáis. Por eso la iglesia tiene que estar lista, tiene que estar preparada para seguir la obra del Señor y para vivir conforme a su palabra. Y guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, alma y espíritu. Y no contristemos al Espíritu Santo por el cual fuimos sellados para el día de la redención, sino que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y lo llamemos mientras esté cercano. Tengamos nuestro corazón dispuesto a toda buena obra. Y si tenemos que arrepentirnos de algo, que nuestro corazón esté contrito y humillado, que es el corazón que jamás Dios desprecia. Pero tiene que estar como contrito y humillado. No se trata solamente de mirar hacia el cielo y decirle, Dios, perdóname. Tu corazón tiene que tener una posición de humillación y de entristecimiento a causa del pecado, a causa de lo que tú hayas cometido, a causa de tu falta ante Dios. Pero eso lo provoca el temor a Dios. Porque la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Si usted no tiene temor a Dios, no tiene sabiduría de Dios. Sépase eso. Hoy quiero traer una corta reflexión que conseguí por el internet, que me llamó la atención y quiero compartirla con ustedes. Y también queremos leerle un verso bíblico para así desarrollar el tema en esta mañana, el desayuno espiritual. El que muchas veces comienza como un desayuno, pero termina como un almuerzo. Dice en la reflexión, escuche bien. Un barco vive en el agua, pero si el agua entra en el barco, se va al fondo. Así los cristianos pueden vivir en el mundo, pero si el mundo entra en ellos, se hunde. Vuelvo otra vez y repito. Un barco puede vivir en el agua, pero si el agua entra en el barco, se va al fondo. Así los cristianos pueden vivir en el mundo, pero si el mundo entra en ellos, se hunde. No sé quién es el autor de esta reflexión, pero muy buena, muy cierta y muy certera para estos tiempos que estamos viviendo. A veces nos preguntamos por qué Dios nos permite ver tantas cosas, tantas irregularidades, tanto desorden, tantas aberraciones, tanta idolatría, tantas falsas doctrinas. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios nos permite ver todas estas cosas? Porque son el cumplimiento y son parte de las señales que nos están indicando que Cristo está a la puerta por buscar y levantar a su iglesia. Porque una de las señales es, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hay muchos viniendo diciendo yo soy de Dios, o yo soy un siervo de Dios, o yo soy una sierva de Dios, pero vienen con el engaño, porque su corazón ha sido corrompido
porque una persona no se daña de un día para otro. Consecutivamente, el engaño comienza a florecer dentro del corazón del ser humano hasta cautivarlo por completo y de ahí, de ese engaño, sacar una herejía que haga daño a la verdad de Dios y el camino del Evangelio y a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso comenzamos con este texto bíblico que hace poco estuvimos testificando a través de la radio en Maná del Cielo y utilizamos este texto bíblico y yo quiero utilizarlo el día de hoy para traerle a usted estas pequeñas palabras. Dice la poderosa palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y vamos a estar leyendo del 1 al 3. Y dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, escuche bien, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayude a llevar tu palabra y nos dé la interpretación a través de tu Espíritu, que nos guía a toda verdad y justicia. Que ninguna palabra salga corrompida de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación nuestra y del pueblo y de las almas y de los amigos que nos escuchan. Te pido que te glorifique de una manera especial. Pasa el carbón encendido por mis labios, deposita una doble porción de tu Espíritu. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía, va a ser predicada. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que comienzan este día de labor. Dice el verso 1, porque hubieron también falsos profetas entre vosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros, falsos profetas, falsos maestros, que introducirán, o sea, que entrarán encubiertamente, haciéndose pasar, o buscar la manera de introducir algo sin que sea detectado. Encubiertamente, herejías destructoras. Entonces, ¿qué significa la palabra herejía? Herejía, el concepto herejía hace referencia a la desviación doctrinal respecto de las verdades esenciales y fundamentales enseñadas por la Biblia. Herejía significa hacer referencia de la desviación doctrinal y fundamental enseñada por la Biblia. La herejía es un desvío de una realidad.
La herejía es un desvío de una realidad, es un desvío de una doctrina real, de una doctrina sana. Eso es una herejía. Entonces, dice, datos esenciales que usted debe de saber acerca de lo que produce, lo que provoca una herejía, lo que hace una herejía. Una herejía crea grupos, crea bandos, crea división, que son el resultado para sustituir una verdad. Datos importantes. La herejía crea bandos y divisiones que son el resultado para sustituir una verdad. Divide, rompe la unión. Por eso, ¿qué es lo que está haciendo una falsa doctrina? Rompiendo la unión de los que viven una sana doctrina. Vuelvo y repito eso. Esto es lo que está pasando hoy en día, amado. Usted tiene que estar pendiente de las cosas que están pasando hoy en día. Y que si las señales, una de las señales fuertes, es el engaño, la apostasía en la iglesia, la corrupción del hombre y la apostasía en la iglesia y el engaño, hermano, pues vela que nadie los engañe. La Biblia dice que tenemos que estar velando, orando y velando en todo tiempo, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y se disfraza como ángel de luz. Entonces, cuando hablamos de una herejía, esta herejía provoca una división y comienza a ser bando. Por eso la Biblia dice, amados, que muchos no sufrirán la sana doctrina, sino que amontonándose falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amontonándose. ¿Qué están haciendo ahí? Bando. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bandos. Divisiones. Sacando gente de la sana doctrina, de la pureza de la palabra de Dios, de la pureza del evangelio, atrayéndolo con herejía, atrayéndolo con maldad, atrayéndolo usando mal la verdad como Himeneo y Fileto. La Biblia dice que Himeneo y Fileto hacían mal uso de la verdad y trastornaban al pueblo. Y las palabras que ellos traían, dice que carcomían como la gangrena. O sea, era como una plaga. Usted sabe que la gangrena, esa enfermedad o ese padecimiento, es un golpe que se da, que se infecta, pero cuando usted menos se lo cree, ya no hay que cortarle, quizás le pasó en el dedo, ya no hay que cortarle el dedo, ya hay que cortarle más arriba y hay que seguir cortando porque la gangrena sigue corriendo y contaminando todo el cuerpo. Entonces, estas personas que vienen a traer herejía destructora, es para, primeramente, sacarte de la unión, sacarte del fundamento, sacarte de la verdad bíblica, sacarte de la verdad a través del Espíritu Santo de Dios que nos guía toda verdad y justicia. Por eso cuando usted aprende algo y cuando usted se fundamenta en eso, y usted tiene que mantener ese fundamento, usted no se puede dejar arrastrar. Si usted se deja arrastrar, es porque usted nunca estuvo ahí. Por eso la Biblia dice que muchos son de nosotros, pero al final nos daremos cuenta que no son de nosotros, no todos los que están con nosotros son de nosotros. Porque comenzarán a dar señales de que están corrompidos, de que están dañados, de que su corazón está cambiado, de que hay algo contaminando su corazón. Y son cosas que se van a ver en lo visible. Personas que un día se guardaron para Dios, personas que un día se santificaron para Dios, personas que creyeron en la santidad de Dios, en la pureza de la santidad de Dios y se guardaron en cuerpo, alma y espíritu irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, se estaban guardando, pero comenzaron a escuchar o comenzaron a debilitarse en la fe y estos bandos que crea la herejía comenzaron con su salamería de labios, con su supuesta verdad, comenzaron a seducirlo
Y le comenzó a llamar la atención hasta que a lo último estos bandos que se unen causaron división y comenzaron a sacar de la unión, comenzaron a sacar personas. Entonces, dice aquí, vamos a leer un poquito más. Dice aquí, pero hubieron también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructiva y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El que trae una herejía, el que trae un evangelio distinto, está trayendo sobre su vida, sobre él, sobre su familia, destrucción. Porque no hay algo más triste que usted mismo autodestruirse por causa de seguir su propia concupiscencia, por causa de seguir un evangelio que usted ha formado a causa de no querer someterse a la verdad, al camino, a la verdad, a la vida, a no querer santificarse. Todas las cosas comienzan en el corazón del hombre. El hombre se contamina porque deja entrar a su corazón ciertas cosas, ciertos consejos, ciertos movimientos. Su corazón absorbe todas estas cosas y comienza a corromperse y comienza a no creer lo que creía antes, a no tener la fe que tenía antes y a cambiar todas las cosas. Y por ahí comienza lo que se llama la apostasía. La apostasía comienza cuando el hombre trata de cambiar lo establecido y trata de quitar. Y dice aquí, hace referencia a la desviación doctrinal. O sea, se desvían doctrinalmente y comienzan a enseñar otras cosas que no tienen que ver con la verdad, que no tienen que ver con la palabra de Dios, sino que hacen mal uso de la verdad para traer su herejía, para traer su destrucción. ¿Ves? Pues tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia, pero hay quienes tienen al Espíritu de Dios contristado por cuanto están enseñando una maldición a la iglesia, por cuanto no están practicando la sana doctrina. Tienen el Espíritu de Dios contristado. Todo aquel que enseña una doctrina distinta o trae un evangelio distinto al que está escrito en la palabra de Dios, llámese anatema. Por eso la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque hay personas que se fundamentan más en aprender y en estudios y en letras, mas sin embargo el Espíritu los trata de corregir y ya no aceptan la corrección de Dios, ya rechazan la corrección de Dios, ya nadie puede venir a corregirlo de parte de Dios, porque ellos no quieren que nadie venga a corregirlo. Ellos dicen que ellos están orando para que Dios los corrija. Yo me he topado con pastores aquí en esta ciudad que tienen una falsa doctrina y ellos me han dicho que Dios a ellos no les ha dicho nada por lo que ellos están haciendo. Pero más sin embargo ellos siguen corrompiendo al pueblo y trayendo cosas y permitiéndole al pueblo cosas que no están en la palabra, cosas que sabemos que son obras de la carne, que son lo que dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, ¿cómo tú teniendo esta palabra y teniendo una relación con el Espíritu Santo de Dios, usted va a traer un evangelio distinto y una doctrina distinta? Es que hemos sido engañados. Por eso Dios le dijo a Jeremías, conviértase en ellos a ti, no te conviertas a ellos. Por eso Dios le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Quiénes eran los que iban a pelear contra Jeremías? Los mismos que conocían la palabra de Dios. Los mismos que conocían la palabra de Dios.
El mismo pueblo de Dios que conocía la ley de Dios, conocía quién era Dios. Por eso le dice, no tenga miedo de ellos, porque lo que yo te diga hablará y le enseñarás a ese pueblo. No tengas temor de ellos, porque ellos conocen que lo que están haciendo está mal. Ellos conocen cuál es el buen camino, pero no quieren andar en el buen camino. Por eso la palabra dice que le dijo parábola en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál es el buen camino y andar por ellos. Y el pueblo dijo, no andaremos. Pero Dios levantó a Jeremías para que les predicase el evangelio, para que le dijese lo que le va a acontecer. ¿Qué le iba a acontecer al pueblo si el pueblo no se tornaba a Dios? Destrucción repentina. ¿Qué es lo que le está pasando a estos hombres, a estos falsos profetas, a esta gente que introduce las herejías? Dice que de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si no se arrepienten, se van a perder. Si no dejan de enseñar esas cosas, se van a perder. Si no enseñan lo que tienen que enseñar, se van a perder. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre que granjeare todo? Que atrapase todo, que se ganase todo, pero al final perdiera su alma. Esto es un compromiso serio, que tenemos que tener nosotros valor a este compromiso. Y para poder cumplir este compromiso hay que tener en nosotros el temor a Dios. Por cuanto lo que a quienes estamos instruyendo, a quienes estamos enseñando es al pueblo de Dios. Es a las almas que necesitan entender y conocer cuál es el verdadero evangelio y no se dejen engañar, porque las señales es la destrucción a causa de los falsos profetas, de los falsos maestros y de las falsas doctrinas que se han levantado, amado. Pero usted y yo podemos tener una comunión con Dios, una comunión con el Espíritu, no contristar al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención, para que tengamos paz con Dios y podamos santificarnos y podamos entender y podamos estar firmes, habiendo acabado todo, estar firme. Usted puede ver que la iglesia se está contaminando, pero si usted es un hombre y una mujer de Dios, usted no se contamina, usted no se daña, usted no se mueve del fundamento, aunque la iglesia esté patas arriba, porque el libertinaje es, amado, un desorden. Y cuando la iglesia se comienza a desordenar, y las cosas que estaban en orden comienzan a desordenarse, y la permisividad comienza a correr dentro de la iglesia, es que hay una herejía que está destruyendo al pueblo de Dios. Seguimos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa la palabra disolución? Viene de la palabra disolver. Y disolver significa desechar algo, poniendo fin a la unidad de sus complementos. Que hacían Himeneo y Fileto, hacían mal uso de la verdad. Decía que enseñaban y predicaban una verdad, pero no una verdad completa. Habían complementos que no hablaban de esa verdad. Entonces, cuando tú le quitas el complemento a algo, o cuando tú estás, un ejemplo, cuando usted está cocinando y usted le hace falta un complemento que siempre usted usa, cuando usted prueba la comida, usted sabe que a esa comida le hace falta algo para complementarla, para unirla, para que salga el sabor que usted quiere, o el sabor que usted hace, o el sabor que usted tiene. Entonces eso es lo que pasa de la verdad. Cuando se le saca un complemento a la verdad no es una verdad completa, es una verdad media. Entonces la disolución es eso.
algo poniéndole fin a la unión de sus complementos. Un ejemplo, no se puede ser justo sin verdad. ¿Ve? El complemento de una justicia es la verdad. Y al igual que no hay verdad sin justicia. Escúcheme bien el ejemplo para que usted sepa lo que es una disolución. No se puede ser justo sin verdad. El complemento de la justicia es la verdad. Y no, al igual que no hay verdad sin justicia. Amado. Entonces todo lo que se trata, que las herejías, las falsas doctrinas, la doctrina del libertinaje, la doctrina de la mundanalidad, la doctrina de querer meter el mundo dentro de la iglesia. Por eso la reflexión que traímos al principio dice que el barco vive en el agua, pero si el agua se mete dentro del barco, el barco se va al fondo. Así también el cristiano puede vivir en este mundo, pero si el mundo se mete en ello, se hunden. Pero si el mundo se mete en ello, se hunden. Entonces, hay falsas doctrinas que si entran en ello, ellos comienzan a aceptar las cosas del mundo y comienzan a entrar en la vanidad de la vida. ¿Y qué está pasando con ellos? Se están hundiendo. Los están hundiendo. Los están destruyendo las falsas doctrinas. Entonces, cuando una falsa doctrina entra a tu vida y tú comienzas a aceptar esa falsa doctrina, te conviertes en uno como ellos. Entonces, por eso dice, conviértase en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Por eso dice, conviértase en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Porque si usted está firme en lo que ha creído y vivido, no se deje mover por inventos de hombres. Sí, la iglesia se está dañando. La iglesia se está contaminando, pero usted no se contamine, manténgase en la brecha porque la salvación es individual. Son responsables los que enseñan, los permisivos y los que traen las herejías y los que permiten el desorden dentro de la iglesia. Los que se hacen los ciegos, amado. ¿Por qué que se hacen los ciegos? Porque verdaderamente están ciegos, amado. Ya su vista ha sido nublada a causa de la falsa doctrina. Y el libertinaje comienza a entrar a la iglesia. La vanidad comienza a entrar a la iglesia. Entonces la Biblia dice que si lo que una vez destruimos, lo mismo volvemos a edificar, nos convertimos en transgresores. Y en otro verso bíblico dice, no transgresores, dice en culpables. Somos culpables. Dice la palabra de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice Gálatas. Eso lo dijo el verso anterior, Romanos 6:22. Pero Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Eso es lo que está ocurriendo. Dios los hizo libres, pero ellos volvieron al yugo. Mas, sin embargo, los que no creen en la santidad interna y externa, y solamente creen en la interna, pero no creen en la externa, que nos dicen fariseos y nos tienen un montón de nombres, dicen que nosotros estamos poniendo en yugo cuando hablamos de la santidad externa. Pero aquí dice, está firme pues la libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. ¿Usted sabe que la vanidad es una esclavitud? ¿Usted sabe que la vanidad es una esclavitud? ¿Usted no sabía eso? Que la vanidad en el ser humano es una esclavitud. Vamos a entrar bien ahí. ¿Qué es vanidad para usted? Las cosas que no tienen sentido. Usted usted que es vanidoso, usted que le gusta presumir. ¿Ve? La vanidad es una esclavitud.
Por eso hay gente que dice la Biblia que estuvieron viciados con las cosas de este mundo, porque este mundo lo que trae es vanidad. Este mundo te ofrece engaño, te traen cosas vanas. Amado, hay que correr de esa vanidad. Hay personas que se pintan el pelo porque no quieren verse las canas, cuando la Biblia dice que las canas son honra. Eso es vanidad. Hay personas que se hacen las uñas postizas para verse mejor. Eso es vanidad. O es que yo lo hago para Dios, para la hermosura, para estar frente del rey. Eso es vanidad de vanidades. La Biblia dice que vana es la hermosura, que la mujer que teme a Jehová es a ser alabada. Es que yo hago esto para Dios. Es que yo no quiero verme con el pelo así negro porque me veo más vieja y más viejo. Y yo necesito darme un tinte en este pelo. Eres un esclavo de la vanidad. Eso es vanidad. Entonces, cuando se permiten muchas de estas cosas dentro de la casa de Dios y cuando estamos en desorden, no estamos en el orden de Dios, estamos en desorden. ¿Y qué hacemos? Contristamos al Espíritu. Y si el Espíritu se mueve, es por los 2 o 3 que se han mantenido firmes en la verdad de Jesucristo. Por eso es que se manifiesta. Veamos la iglesia de Sardis, que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Mas sin embargo, el ángel le dijo, pero hay 2 o 3 que no han manchado sus vestiduras, y por eso es que yo estoy aquí llamándote la atención. Por esos 2 o 3, porque tú estás muerto, pero hay 2 o 3 que no han manchado sus vestiduras. Entonces, el poder de Dios se manifiesta donde hay 2 o 3 en su nombre, donde hay 2 o 3 fieles que han permanecido la doctrina. No es por usted, no es por los demás que están corrompidos, es por los fieles en Dios. Así que hay que tener cuidado con el desorden en la casa de Dios. El desorden que estamos viendo y que no corregimos. Usted es tan culpable como ellos de la caída de otros hermanos que comienzan en la fe. Y dice, 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Ya estamos terminando. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque eso es lo que hace la vanidad. Eso es lo que hace la herejía. Eso es lo que hace la falsa doctrina. Busca dominarte. Busca tu lado débil. Busca dominarte. Busca llamar tu atención. Pero el apóstol Pablo dijo, yo no me dejo dominar por ninguna. Porque tiene el Espíritu. Y no te dejas doblegar. Y tú no corres como las hojas empujadas por el viento. Tú tienes firmeza en lo que has creído, en lo que has vivido. No te muevas de tu firmeza, porque te hunde. Gálatas capítulo 2, verso 18 y terminamos. Porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Y en otras palabras, en otra versión de la Biblia dice, me hago culpable. Me hago culpable. Así que si podemos ponerle un tema a esta predicación, podemos ponerle el tema culpable o inocente. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y acuérdese que así el cristiano vive en este mundo. Pero si el mundo entra en ellos, se hunden. Dios le bendiga, Dios le guarde, pasen un buen día. La paz de Dios con ustedes. Amén.